¿Alguna vez has sentido la tentación de negociar tus valores por dinero, poder o aprobación? ¿Y si el don de Dios que tienes pudiera convertirse en tu mayor prueba? En este vídeo descubrirás la historia bíblica de Balaam, el profeta que quiso vender el don de Dios, cómo terminó enfrentándose a la voluntad divina y qué lecciones espirituales urgentes deja su historia para nosotros hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una sola palabra, pronunciada en el momento correcto, podía cambiar el destino de naciones enteras? Para entender la historia de Balaam no basta con conocer sus decisiones personales, es imprescindible sumergirnos en el mundo espiritual, político y cultural en el que vivió. Solo así podremos comprender por qué su don tenía tanto valor, por qué fue tan tentador venderlo y por qué su historia sigue siendo una advertencia vigente hoy. Nos encontramos en el mundo del antiguo Cercano Oriente, un escenario donde la frontera entre lo espiritual y lo político prácticamente no existía. Las naciones no solo luchaban con ejércitos, también competían en el plano invisible. Reyes, sacerdotes y adivinos creían firmemente que el favor o la ira de los dioses determinaban el resultado de guerras, cosechas y reinados. En este contexto, una bendición podía asegurar prosperidad, y una maldición podía sellar la ruina total. El pueblo de Israel estaba viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia. Tras salir de Egipto y atravesar el desierto, avanzaban como una multitud numerosa, organizada y profundamente marcada por la idea de que su Dios no era local ni limitado, sino soberano sobre todas las cosas. Este detalle es clave. Mientras las naciones vecinas adoraban dioses territoriales, Israel afirmaba que su Dios actuaba donde quisiera y cuando quisiera. Esto generaba algo más que miedo, generaba inseguridad espiritual. Los pueblos alrededor no solo veían a Israel como una amenaza militar, sino como un misterio inquietante. No podían predecirlos ni controlarlos con los métodos habituales. Y en un mundo donde el control espiritual era tan importante como el militar, eso resultaba profundamente alarmante. Las culturas de la época entendían el universo como un campo de fuerzas espirituales en constante conflicto. No existía la idea de neutralidad. Todo acontecimiento tenía una causa espiritual detrás. Si una nación prosperaba, era porque su Dios era fuerte. Si otra caía, era porque había perdido el favor divino. Por eso, contratar a un profeta o adivino no era superstición barata, era una estrategia de Estado. En este escenario aparecen figuras que hoy podríamos llamar especialistas espirituales. Personas conocidas por su capacidad para invocar bendiciones, pronunciar maldiciones o interpretar la voluntad divina. No todos eran iguales. Algunos servían a templos, otros trabajaban de forma independiente. Algunos eran sinceros buscadores de lo divino, otros entendían su don como una mercancía valiosa. Y muchos, como veremos, se movían en una zona gris entre ambas cosas. Es importante entender que en este tiempo la palabra tenía poder. No solo comunicaba ideas, se creía que creaba realidades. Pronunciar algo en nombre de una deidad no era simbólico, era performativo. Decir era hacer. Por eso, cuando un profeta hablaba, los reyes escuchaban con atención. No porque fueran ingenuos, sino porque creían que su destino podía depender de ello. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando una nación se sentía espiritualmente superada? Buscaba ayuda. Y ahí entra en escena el reino de Moab, gobernado por un rey profundamente inquieto por el avance de Israel. Moab no solo veía una multitud acercarse a sus fronteras, veía una fuerza respaldada por un Dios que parecía imparable. Cada victoria de Israel reforzaba la sensación de que luchar solo con armas no sería suficiente. Aquí aparece un elemento crucial del contexto, el miedo colectivo. El miedo no solo paraliza, también lleva a tomar decisiones desesperadas. Y en el mundo antiguo, una de esas decisiones era buscar a alguien capaz de inclinar la balanza espiritual. No se trataba de fe, sino de control. No se buscaba obedecer a Dios, sino usar lo divino como herramienta. Por eso, cuando el rey de Moab piensa en cómo enfrentar a Israel, no recurre primero a la guerra abierta, sino a una estrategia espiritual. Necesita a alguien con reputación, alguien cuya palabra tenga peso, alguien cuya fama cruce fronteras. Y ese alguien será Balaam. Pero antes de llegar a él, es importante detenernos en una idea clave, la espiritualidad como recurso político. En aquel tiempo, lo espiritual no era privado. No existía la idea de una fe íntima y personal separada de la vida pública. La religión estaba en el centro del poder. Los dioses legitimaban reyes, justificaban guerras y sostenían estructuras sociales. Por eso, controlar el discurso espiritual era una forma de gobernar. Israel rompía con ese esquema. Su Dios no podía ser manipulado.
No respondía a rituales mágicos ni a contratos humanos. Elegía actuar según su propio propósito. Esta diferencia hacía que Israel fuera incomprensible, y al mismo tiempo, aterrador para sus vecinos. Este choque de cosmovisiones es fundamental para entender lo que viene después. Por un lado, naciones acostumbradas a negociar con lo divino. Por otro, un pueblo que afirmaba que su Dios no negociaba. En medio de ese choque aparece Balaam, un hombre que parece conocer al Dios verdadero, pero que también entiende perfectamente el valor de su don en un mundo que paga bien por él. Otro aspecto importante del contexto es la ambigüedad espiritual de la época. No existía una línea clara entre profecía y adivinación como la entendemos hoy. Muchas figuras hablaban en nombre de dioses, recibían visiones o sueños, y ofrecían servicios espirituales a cambio de recompensas. La diferencia no siempre estaba en la experiencia espiritual, sino en la motivación y la obediencia. Esto hace que la historia de Balaam sea especialmente inquietante. No estamos ante un falso profeta evidente desde el inicio. Estamos ante alguien que si escucha a Dios, que si recibe mensajes verdaderos, pero que vive en un sistema donde ese acceso al mundo espiritual puede convertirse en una fuente de poder personal. En este mundo, el don no era solo un privilegio, era una moneda. Y cuanto más preciso y efectivo era, más valioso se volvía. Reyes estaban dispuestos a pagar grandes sumas, ofrecer honores y garantizar seguridad a quienes pudieran asegurarles ventaja espiritual. El peligro no estaba en tener un don, sino en confundir el origen del don con la propiedad del don. Aquí es donde el contexto se vuelve incómodamente actual. Porque aunque han pasado miles de años, la tentación sigue siendo la misma, usar lo que viene de Dios para obtener algo para uno mismo. Pero en tiempos de Balaam, esa tentación estaba normalizada. Era esperada. Era parte del sistema. También debemos entender que Israel no era visto como un pueblo religioso en el sentido moderno. Era visto como un fenómeno. Un grupo que avanzaba, crecía y vencía contra todo pronóstico. Y en un mundo donde nada se atribuía al azar, la pregunta no era ¿son fuertes?, sino ¿qué Dios los respalda? Esa pregunta es la que activa toda la historia. Porque cuando una nación cree que ha perdido la batalla espiritual antes de luchar, busca desesperadamente revertir esa situación. Y ahí es donde Balaam entra en escena como una figura clave, pero también como un espejo del conflicto entre obediencia y ambición. El contexto histórico nos muestra algo esencial: nadie le pidió a Balaam que mintiera. Nadie le pidió que fingiera una palabra divina. Lo que se le pidió fue que usara su acceso a lo espiritual para influir en el destino de otros. Y eso, en ese mundo, tenía un precio. Este detalle es importante porque cambia la lectura moral de la historia. Balaam no es tentado a hacer algo obviamente malo. Es tentado a hacer algo espiritualmente poderoso con una motivación equivocada. Y eso solo puede entenderse si comprendemos que vivía en un sistema que recompensaba exactamente ese comportamiento. Por eso, antes de juzgar a Balaam, debemos entender su entorno. Un entorno donde la espiritualidad era transaccional, donde los dioses eran vistos como fuerzas negociables, y donde el éxito de un profeta se medía tanto por su efectividad como por su prestigio. Israel, sin proponérselo, pone en crisis ese sistema. Porque su Dios no responde a sobornos, ni a presiones políticas, ni a rituales manipulados. Y cuando Balaam se enfrenta a esa realidad, se enfrenta también a una decisión que definirá su historia. Este contexto nos prepara para entender por qué la historia de Balaam no es solo una anécdota extraña, sino una advertencia profunda. No habla solo de un hombre, sino de un sistema. No habla solo de una tentación individual, sino de una cultura que normaliza la venta de lo sagrado. Y aquí está la pregunta que debemos llevar con nosotros mientras avanzamos en la historia: ¿qué ocurre cuando alguien que conoce la voz de Dios vive en un mundo que premia usar esa voz para beneficio propio? Esa tensión, nacida en este contexto histórico y espiritual, es la que hará de Balaam una de las figuras más inquietantes de toda la Biblia. Con este escenario claro, ahora sí estamos listos para mirar de frente al personaje central. Porque entender el mundo de Balaam es entender por qué su historia no comienza con una traición, sino con una oportunidad. Y no todas las oportunidades vienen de Dios, aunque parezcan espirituales. ¿Quién era realmente el hombre al que los reyes buscaban cuando necesitaban alterar el destino de una nación? Antes de juzgar a Balaam por sus decisiones, necesitamos entender quién era, de dónde venía y por qué su nombre tenía tanto peso en el mundo antiguo. Porque Balaam no aparece en la historia como un personaje marginal ni como un farsante evidente. Aparece como alguien reconocido, temido y respetado. Y eso hace que su caída sea mucho más inquietante. La Biblia presenta a Balaam como un hombre con una reputación bien establecida.
No era un improvisado. No era un desconocido que de pronto recibe una visita inesperada. Balaam era alguien cuyo nombre ya circulaba entre los poderosos. Su fama cruzaba fronteras. Reyes sabían quién era, qué hacía y, sobre todo, que se creía que podía lograr con sus palabras. Esto ya nos dice algo importante. Balaam no vivía aislado del sistema político y espiritual de su tiempo. Formaba parte de él. Se movía con soltura en ese mundo donde lo espiritual y lo político se entrelazaban. Era, en muchos sentidos, un profesional de lo sagrado. La Biblia lo describe como alguien que tenía contacto real con Dios. Esto es crucial. No estamos hablando de un charlatán que fingía visiones. Balaam hablaba con Dios, recibía mensajes y era consciente de que su don no provenía de sí mismo. Este detalle rompe con la idea cómoda de que el problema de Balaam fue la falta de espiritualidad. No fue eso. Su problema fue otro mucho más peligroso. Conocía a Dios, pero no estaba completamente rendido a él. Balaam vivía en una región donde la figura del vidente era altamente valorada. Estas personas no solo interpretaban sueños o presagios, se creía que podían influir directamente en la realidad mediante palabras pronunciadas con autoridad espiritual. Y Balaam, según el relato, era especialmente efectivo. Se decía que a quien él bendecía quedaba bendecido, y a quien maldecía quedaba bajo maldición. Esa reputación no se construye de la nada. Aquí debemos detenernos un momento. Porque esta reputación plantea una pregunta incómoda: ¿cómo puede alguien tener tanto poder espiritual y aún así terminar siendo un ejemplo negativo en la Biblia? La respuesta está en la diferencia entre don y carácter. Balaam tenía don. Lo que estaba en juego era su fidelidad. Otro detalle revelador es que Balaam no pertenecía al pueblo de Israel. No era parte del pacto, no había crecido bajo la ley de Moisés ni dentro de la historia colectiva de ese pueblo. Y aún así, Dios se comunica con él. Esto rompe esquemas. Nos muestra que Dios no se limita a hablar solo con quienes consideramos los correctos. Dios puede hablar donde quiere. La pregunta no es si Dios habla, sino qué hace la persona con lo que escucha. Balaam sabía quién era Dios. No lo confunde con otros dioses. No lo mezcla en un panteón. Cuando habla, lo hace con claridad, reconoce la autoridad del Dios verdadero. Esto hace que su historia sea aún más tensa, porque elimina cualquier excusa basada en ignorancia. Balaam no actúa mal porque no sepa. Actúa mal porque quiere algo más. Y aquí entra su contexto personal. Balaam parece vivir de su don. No necesariamente de forma corrupta desde el inicio, pero sí dentro de un sistema donde su capacidad espiritual es su medio de vida. Esto no es un detalle menor. Cuando tu sustento depende de lo que otros esperan de ti espiritualmente, el riesgo de comprometer la verdad aumenta. Balaam no es presentado como pobre ni desesperado, pero tampoco como alguien indiferente a las recompensas. La narrativa deja claro que el honor, el reconocimiento y el pago son elementos que pesan en su toma de decisiones. No lo dominan de inmediato, pero están ahí, latentes. Otro aspecto fascinante de Balaam es su dualidad. Por un lado, se muestra como alguien que consulta a Dios, que espera instrucciones, que no actúa sin preguntar. Por otro, se percibe en él una inquietud constante, una incomodidad con los límites que Dios impone. Balaam parece estar siempre buscando un margen, una grieta, una posibilidad de avanzar sin desobedecer abiertamente. Esto lo hace profundamente humano. No es un villano caricaturesco. Es alguien que vive en tensión. Quiere obedecer, pero también quiere aprovechar. Quiere agradar a Dios, pero no quiere perder lo que el mundo le ofrece. Esa tensión define todo su recorrido. La reputación de Balaam también nos dice que sus palabras no eran vacías. Cuando él hablaba, la gente creía que algo real ocurriría. Y en el mundo antiguo, la percepción lo era todo. Si suficientes personas creen que tus palabras tienen poder, ese poder se vuelve real en términos sociales, políticos y psicológicos. Por eso, cuando un rey decide enviar emisarios a buscarlo, no es un gesto menor. Es una inversión estratégica. Balaam no es solo un profeta, es un recurso. Y Balaam lo sabe. Aquí es donde empieza a dibujarse el problema. Porque cuando una persona comienza a verse a sí misma más como recurso que como siervo, algo se desplaza internamente. El don deja de ser una responsabilidad y empieza a sentirse como una posesión. La Biblia no nos da muchos detalles de la vida privada de Balaam, y eso es intencional. Lo que importa no es su infancia ni su entorno familiar, sino su posición. Balaam está lo suficientemente cerca de Dios como para escucharlo, y lo suficientemente cerca del poder como para ser tentado.
Ese punto intermedio es peligroso. También es interesante notar que Balaam no rechaza de inmediato el interés de los reyes. Tampoco lo acepta sin más. Se mueve con cautela. Pregunta. Evalúa. Consulta. Esto muestra que no es impulsivo. Su error no será un arrebato, sino una acumulación de decisiones pequeñas, aparentemente razonables. Este tipo de personaje es especialmente relevante para cualquier audiencia, porque nos recuerda que las grandes caídas rara vez comienzan con grandes pecados. Comienzan con concesiones sutiles, con diálogos internos, con la idea de que todavía no he cruzado la línea. Balaam se ve a sí mismo como alguien especial. Y en cierto sentido, lo es. No todos escuchan la voz de Dios. No todos reciben mensajes claros. Pero ese sentido de singularidad puede convertirse fácilmente en orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual es uno de los más difíciles de detectar, porque suele disfrazarse de obediencia. Hay otro elemento que hace a Balaam particularmente inquietante, su capacidad para hablar correctamente sobre Dios mientras vive incorrectamente delante de Dios. Sus palabras pueden ser teológicamente impecables. Su problema no es lo que dice, sino lo que desea. Esto nos lleva a una reflexión clave para entender su figura. Balaam no quiere oponerse a Dios, quiere negociar con Dios. Quiere encontrar una forma de cumplir con lo divino sin perder lo que le ofrece lo humano. Quiere ambas cosas. Y ese deseo doble es el núcleo de su conflicto. La Biblia presenta a Balaam como alguien que entiende la autoridad divina, pero no abraza completamente la sumisión. Y aquí hay una diferencia enorme. Reconocer a Dios no es lo mismo que rendirse a Él. Balaam reconoce. Pero su corazón permanece dividido. Su reputación, entonces, no es solo la de un profeta poderoso, sino la de un hombre que camina constantemente al borde de una decisión definitiva. Cada vez que aparece, está en una encrucijada. Y cada vez, elige mantener abiertas todas las opciones. Esto explica por qué su historia es tan relevante hoy. Balaam representa a quienes tienen dones reales, llamados reales y experiencias reales con Dios, pero que nunca terminan de decidir para quién viven realmente. Cuando los emisarios llegan a buscarlo, Balaam no se sorprende. Eso ya nos dice mucho. Está acostumbrado a que lo busquen. Está acostumbrado a que su palabra tenga valor. Está acostumbrado a que otros esperen algo de él. Y cuando eso se vuelve normal, el riesgo de creer que uno merece ciertas recompensas aumenta. Balaam no es ingenuo. Sabe que su don no es común. Y ese conocimiento puede convertirse fácilmente en justificación interna. Si tengo esto, es porque puedo usarlo. Pero la Biblia es clara en mostrar que el hecho de recibir un don no implica libertad absoluta para usarlo como uno quiera. En este punto, Balaam encarna una pregunta que atraviesa toda la historia bíblica. ¿Qué haces cuando Dios te da algo que el mundo desea desesperadamente? Esa pregunta no tiene una respuesta automática. Depende del corazón. Balaam podría haber sido recordado como un profeta extranjero que obedeció plenamente a Dios. Podría haber sido un ejemplo extraordinario. Pero su historia toma otro rumbo porque, aunque escucha la voz correcta, su oído interno sigue atento a otras voces. Entender quién era Balaam nos prepara para lo que viene. Porque cuando un hombre así recibe una oferta, no estamos ante una tentación burda. Estamos ante una prueba sofisticada. Una prueba que no cuestiona su fe, sino su lealtad. Y eso es lo que hace que su historia no sea solo antigua, sino profundamente actual. Porque Balaam no cae por ignorancia, sino por ambición. No por falta de espiritualidad, sino por falta de rendición total. Con este retrato claro, estamos listos para avanzar. Porque ahora que sabemos quién era Balaam y por qué su don tenía tanto peso, podemos entender mejor por qué la propuesta que recibirá no será fácil de rechazar. Y por qué, cuando llegue el momento de decidir, el conflicto ya estará sembrado desde hace tiempo. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué harías si vieras avanzar hacia tu territorio a un pueblo que no puedes detener ni con ejércitos ni con estrategias conocidas? Esta es la pregunta que define a Balac, el rey que convirtió el miedo en decisión política y que, sin saberlo, activó uno de los episodios espirituales más inquietantes de toda la Biblia. Balac no aparece en la historia como un villano caricaturesco ni como un rey cruel por naturaleza. Aparece como un gobernante asustado. Y ese detalle lo cambia todo. Porque las decisiones más peligrosas no siempre nacen de la maldad abierta, sino del miedo profundo. Balac gobierna Moab en un momento crítico. Israel avanza.
No como un ejército desorganizado, sino como una multitud que ya ha derrotado a otros pueblos más fuertes. Cada paso de Israel es un mensaje silencioso, nada los detiene. Balak observa el mapa y entiende algo esencial: Moab no está preparado para enfrentar a Israel en una guerra directa. No es solo una cuestión de soldados o armas. Es una cuestión de moral, de confianza y de algo más difícil de definir. Balak percibe que hay una fuerza detrás de Israel que no puede medirse con los parámetros habituales. Y en el mundo antiguo, cuando no puedes explicar algo en términos militares, lo explicas en términos espirituales. Aquí comienza el verdadero conflicto. Balak no piensa primero en atacar, sino en neutralizar. Y para neutralizar a Israel, no basta con cerrar fronteras o levantar ejércitos. Hay que cortar la fuente de su poder. Hay que debilitar espiritualmente a ese pueblo. Y Balak cree saber cómo hacerlo. En la mentalidad de la época, si un pueblo prosperaba era porque su Dios era fuerte. Y si ese Dios podía ser influenciado, maldecido o desactivado mediante rituales, entonces la victoria era posible. Balak no está inventando nada nuevo. Está siguiendo una lógica aceptada y respetada. Por eso su decisión no es absurda dentro de su contexto. Es coherente. Pero esa coherencia es precisamente lo que hace la historia tan inquietante. Balak no busca consejo de ancianos ni de generales. Busca a alguien con autoridad espiritual. Busca a alguien cuya palabra tenga peso en el mundo invisible. Busca a Balaam. Y esto nos dice mucho sobre la reputación de Balaam, pero también sobre la desesperación de Balak. El miedo de Balak no es irracional. La Biblia dice que Moab quedó aterrorizado por la multitud de Israel. No es solo temor, es pánico estratégico. Balak entiende que si no hace algo pronto, Moab será absorbido, destruido o humillado. Y cuando un rey siente que su reino está en juego, las líneas éticas empiezan a moverse. Aquí aparece un detalle clave: Balak no intenta maldecir a Israel por sí mismo. Reconoce que no tiene esa autoridad. Reconoce límites. Eso lo hace peligroso, porque sabe exactamente qué tipo de poder necesita y dónde encontrarlo. Balak no juega a la espiritualidad, la instrumentaliza. Envía mensajeros con una petición clara: que Balaam maldiga a Israel. No le pide consejo. No le pide interpretación. Le pide una acción directa. Y junto con la petición envía recompensas. Honor. Pago. Reconocimiento. Todo lo que un rey puede ofrecer para inclinar una decisión. Este gesto revela algo profundo sobre Balak: ve lo espiritual como una herramienta negociable. No le interesa la voluntad de Dios, le interesa el resultado. No pregunta si es correcto, pregunta si es efectivo. Y esta forma de pensar no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Balak cree firmemente que una maldición pronunciada por la persona correcta puede cambiar el curso de la historia. Y en su mundo, esa creencia no es superstición. Es sentido común. Los dioses, según esa lógica, reaccionan a estímulos humanos. Pueden ser persuadidos, presionados o incluso manipulados mediante rituales adecuados. Pero aquí está el choque frontal con la teología de Israel. El Dios de Israel no responde a contratos humanos. No puede ser comprado ni obligado. No se mueve por miedo ni por interés. Y Balak no entiende esto. No porque sea tonto, sino porque su cosmovisión no se lo permite. Para Balak, todos los dioses funcionan de manera similar. Todos tienen reglas. Todos pueden ser influenciados. Todos responden a ciertos mecanismos. Por eso, cuando se enfrenta a un dios que no encaja en ese esquema, su reacción no es reverencia, sino frustración. La estrategia de Balak es clara: si no puedo vencerlos en el campo de batalla, los venceré en el campo espiritual. Y si no puedo hacerlo directamente, contrataré a alguien que pueda. Esta lógica convierte a Balaam en una pieza central del conflicto. Pero no olvidemos, Balaam no fue buscado por casualidad. Fue buscado porque Balak creía que funcionaría. Este punto es importante para mantener la tensión narrativa. Balak no es ingenuo. No está improvisando. Está apostando por una estrategia que ha funcionado antes con otros pueblos. El problema es que Israel no es otro pueblo más. Y su Dios no es otro Dios más. Balak también muestra algo más: está dispuesto a reconocer públicamente su miedo. Enviar emisarios, ofrecer recompensas y buscar ayuda externa es una admisión de vulnerabilidad. Para un rey, eso no es poca cosa. Pero el miedo puede hacer que incluso los poderosos se expongan. El mensaje que envía a Balaam es revelador. No dice quizá.
Dícese que a quien tú bendices es bendito, y a quien tú maldices es maldito. Balak cree plenamente en el poder de Balaam. Y esa fe en el profeta es lo que pone a Balaam en una posición peligrosa. Porque cuando otros creen en tu poder más de lo que tú temes a Dios, el riesgo de corrupción aumenta. Balak no cuestiona si Balaam debería hacer esto. Asume que puede hacerlo. Y ese supuesto es el núcleo del problema. Porque asumir que alguien puede usar un don divino a voluntad es confundir el canal con la fuente. El miedo de Balak se transforma rápidamente en presión. Y esa presión se transmite a Balaam. No es una amenaza directa. Es algo más sutil y efectivo: expectativas. Balak espera un resultado. Y cuando alguien espera algo de ti, especialmente alguien poderoso, la tentación de cumplir aumenta. Aquí vemos cómo el miedo de un rey se convierte en una prueba para un profeta. Balak no tienta a Balaam con inmoralidad evidente. Lo tienta con relevancia. Con influencia. Con la posibilidad de ser decisivo en el destino de una nación. Balak no entiende que, al intentar controlar lo espiritual, se está enfrentando a algo que lo supera completamente. Pero Balaam sí lo entiende. Y aún así, decide escuchar la propuesta. Eso es lo que hace esta sección tan crucial para la historia. El miedo de Balak también nos muestra cómo los líderes reaccionan cuando sienten que están perdiendo el control. No buscan verdad, buscan soluciones. No buscan obediencia, buscan resultados. Y en ese proceso, pueden arrastrar a otros a decisiones que los comprometen profundamente. Balak representa a todos los sistemas de poder que ven lo espiritual como un medio para un fin. No le importa si Balaam tiene una relación genuina con Dios. Le importa si puede producir el efecto deseado. Y eso reduce lo sagrado a una transacción. Esta forma de pensar crea el escenario perfecto para la tragedia. Porque cuando lo sagrado se convierte en herramienta, las personas que lo portan se convierten en instrumentos. Y Balaam está a punto de descubrir cuán costoso puede ser ocupar ese lugar. El miedo de Balak no se disipa cuando Balaam inicialmente se resiste. Al contrario, aumenta. Y eso lo lleva a insistir, a subir la apuesta, a enviar más honor, más promesas, más presión. El miedo, cuando no se enfrenta con verdad, suele intensificarse. Esta insistencia revela otra faceta del rey: no acepta un no fácilmente. Está acostumbrado a que su voluntad se cumpla. Y cuando se trata de proteger su reino, no está dispuesto a rendirse. Esto convierte su relación con Balaam en una lucha silenciosa entre expectativa humana y límite divino. Balak no entiende por qué Balaam duda. Para él, la lógica es simple: hay una amenaza, hay un recurso, usemos el recurso. Pero la historia bíblica no funciona con esa lógica. Y ahí es donde el drama se profundiza. Esta sección nos deja una pregunta abierta que mantiene la tensión alta: ¿qué ocurre cuando el miedo de un rey se encuentra con la ambición de un profeta? ¿Quién cederá primero? ¿La autoridad política o la autoridad divina? Balak ha hecho su movimiento. Ha mostrado sus cartas. Ha dejado claro que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para sentirse seguro. Ahora, la decisión ya no está en sus manos. Está en las manos de Balaam. Y esa decisión no solo afectará a Moab o a Israel, sino al propio legado de Balaam. Porque el miedo de Balak no es solo el motor del conflicto externo. Es el catalizador del conflicto interno de Balaam. Y cuando esos dos mundos chocan, lo que está en juego no es solo una maldición o una bendición, sino la fidelidad misma. Con este panorama claro, entramos ahora en el punto donde la historia deja de ser política y se vuelve personal. Porque cuando el poder llama y el miedo empuja, la verdadera pregunta no es qué hará el rey, sino qué hará el profeta cuando el precio empiece a subir. ¿Qué haces cuando alguien poderoso te ofrece honor, riqueza y relevancia, pero Dios ya te ha dado una respuesta clara? Aquí comienza uno de los momentos más reveladores de toda la historia de Balaam, porque en esta primera llamada no hay confusión, no hay ambigüedad y no hay silencio divino. Dios habla con claridad. El conflicto no está en el mensaje, sino en el corazón que lo recibe. Cuando los mensajeros de Balak llegan hasta Balaam, no lo hacen de manera informal. Llegan con prestigio, con palabras cuidadosamente elegidas y con recompensas en sus manos. No es solo una invitación, es una propuesta cargada de expectativa. Balak no le escribe como a un desconocido, sino como a alguien cuya palabra puede cambiar el curso de la historia. Desde el primer momento, Balaam entiende que no se trata de una consulta cualquiera. Y aquí ocurre algo que revela mucho sobre el carácter de Balaam. Él no responde de inmediato. No acepta, pero tampoco rechaza con firmeza. En lugar de eso,
Dice algo que suena espiritual y correcto: pasen la noche aquí, y yo les daré respuesta conforme el Señor me hable. Esta frase, en apariencia piadosa, esconde una tensión profunda. Porque Balaam ya sabe que la propuesta es delicada, y aún así decide abrir la puerta a la posibilidad. Esa noche, Dios se acerca a Balaam y le habla con una claridad absoluta. No hay símbolos, no hay sueños confusos, no hay mensajes en clave. Dios le dice directamente que no vaya con ellos y que no maldiga al pueblo, porque ese pueblo es bendito. Es una respuesta cerrada. No admite negociación. No deja espacio para reinterpretaciones. Este es uno de los momentos más importantes de toda la historia, porque aquí vemos que Balaam sí escucha a Dios. No hay duda de que recibe la instrucción. No puede alegar ignorancia. No puede decir que no entendió. Dios habla claro, directo y sin rodeos. Aquí es donde muchos esperarían que la historia terminara. Balaam tiene su respuesta. Podría levantarse a la mañana siguiente, despedir a los mensajeros y cerrar el asunto. Podría haber quedado como un profeta íntegro, fiel y obediente. Pero la historia no va por ese camino. Y no porque Balaam desobedezca inmediatamente, sino porque obedece solo en la superficie. Cuando Balaam habla con los mensajeros al día siguiente, les dice que no puede ir con ellos porque el Señor no se lo permite. Técnicamente, está diciendo la verdad. Pero hay algo que llama la atención. Balaam no dice que la propuesta sea incorrecta, ni que Israel sea bendito, ni que Balak esté actuando mal. Dice simplemente que no puede ir, por ahora. Esta respuesta deja la puerta entreabierta. No es un no definitivo, es un no condicionado. Y eso, en el mundo del poder, es una invitación a insistir. Balaam no lo dice explícitamente, pero su tono sugiere que el problema no es la intención, sino el permiso. Aquí aparece una verdad incómoda. Balaam no está mintiendo, pero tampoco está siendo completamente fiel al espíritu del mensaje de Dios. Dios no solo le dijo que no fuera. Le dijo que no maldijera porque Israel es bendito. Balaam omite esa parte. Y las omisiones también son decisiones. ¿Por qué no decir toda la verdad? Porque decirla cerraría la conversación. Porque reconocer que Israel es bendito y que no puede ser maldecido eliminaría cualquier posibilidad futura. Y Balaam, aunque obedece formalmente, parece no querer cerrar esa posibilidad. Este es un momento clave para entender la diferencia entre obediencia externa y rendición interna. Balaam hace lo correcto, pero no por las razones correctas. Obedece, pero su corazón sigue negociando. Y eso es lo que hace que esta sección sea tan tensa. El texto bíblico no nos dice que Balaam se arrepienta, ni que se sienta aliviado por haber obedecido. Nos muestra a un hombre que cumple la orden, pero queda expectante. Y esa expectativa es peligrosa, porque revela que el deseo aún está vivo. La primera llamada es una prueba de claridad. Dios no prueba a Balaam con ambigüedad. Lo prueba con una instrucción directa. Y Balaam pasa la prueba externamente, pero falla internamente. No porque vaya, sino porque espera que la situación cambie. Aquí entra en juego la psicología espiritual del personaje. Balaam sabe que Dios ha hablado. Pero también sabe que Balak es poderoso, insistente y capaz de ofrecer más. Y en lugar de cerrar el asunto, Balaam deja abierta la posibilidad de una segunda ronda. Esto nos lleva a una reflexión crucial. Cuando Dios ya ha hablado, volver a preguntar no siempre es señal de humildad. A veces es señal de resistencia. A veces no buscamos dirección, buscamos permiso para hacer lo que ya deseamos. La primera llamada muestra a un Dios que establece límites claros. Y muestra a un hombre que respeta esos límites, solo hasta donde no afecten sus expectativas futuras. Balaam no se rebela, pero tampoco se rinde. Este tipo de obediencia parcial es especialmente peligrosa porque es difícil de detectar. Desde afuera, Balaam parece fiel. Desde adentro, está dividido. Y esa división es el terreno perfecto para la caída. Balak, por supuesto, no queda satisfecho. Cuando los mensajeros regresan con la respuesta, el rey no interpreta el no como definitivo. Interpreta que el problema es de nivel. Que necesita enviar personas más importantes, con más honor y con promesas mayores. Y aquí está el punto clave. La forma en que Balaam responde en la primera llamada anima a la insistencia. Si hubiera sido claro, firme y completo, tal vez la historia habría terminado allí. Pero al dejar espacio, Balaam se convierte en parte del problema. Este momento también revela algo profundo sobre cómo funciona la tentación. Rara vez llega de golpe. Suele llegar en etapas. Primero prueba si estás dispuesto a escuchar.
Luego prueba si estás dispuesto a considerar. Finalmente, prueba si estás dispuesto a ceder. La primera llamada no es el gran pecado de Balaam. Es el inicio del proceso. Es el momento donde se decide si la voz de Dios será suficiente o si hará falta algo más para quedar satisfecho. Dios, en esta primera intervención, no confronta a Balaam con dureza. Simplemente le dice la verdad. Le muestra el límite. Le da la oportunidad de alinearse completamente. Y Balaam tiene esa oportunidad en sus manos. Pero Balaam también tiene algo más en sus manos: su reputación, su estatus y la posibilidad de ganar mucho. Y aunque no los elige aún, tampoco los suelta. Este episodio nos enseña que el conflicto espiritual más peligroso no es el que se manifiesta en rebelión abierta, sino el que se esconde detrás de una obediencia incompleta. Balaam no desafía a Dios, simplemente no se entrega por completo. La primera llamada es, en muchos sentidos, un acto de gracia. Dios podría haber guardado silencio. Podría haber dejado a Balaam actuar sin guía. Pero habla. Y habla claro. Eso elimina cualquier excusa futura. A partir de aquí, la responsabilidad de Balaam es total. Ya no se trata de discernir qué quiere Dios. Se trata de decidir si está dispuesto a aceptarlo sin condiciones. Este momento también prepara el terreno para lo que vendrá después. Porque cuando la segunda invitación llegue, ya no será una sorpresa. Será una presión sobre un deseo que ya estaba presente. La historia no avanza porque Balaam no escuchó a Dios. Avanza porque, aun escuchándolo, no cerró el asunto en su corazón. Y eso nos lleva a una pregunta que mantiene la tensión alta. ¿Qué ocurre cuando alguien obedece a Dios, pero espera que Dios cambie de opinión? La primera llamada termina sin tragedia visible, pero con una grieta interna. Una grieta pequeña, casi imperceptible, pero real. Y en las historias bíblicas, las grietas internas suelen ser más peligrosas que las amenazas externas. Con esta escena cerrada, la historia queda en pausa, pero no resuelta. Balac no se rinde. Balaam no se libera. Dios ya habló. Y ahora, todo está preparado para la siguiente etapa, donde la presión aumentará y el verdadero conflicto saldrá a la superficie. Porque cuando Dios ya ha dicho no, la pregunta no es si volverá a hablar. La pregunta es qué hará el corazón cuando la oferta vuelva, más atractiva que antes. Y eso es lo que veremos a continuación. ¿Qué haces cuando Dios ya dijo que no, pero la oferta vuelve, más grande, más tentadora y mucho más difícil de rechazar? Esta es la pregunta que define la segunda invitación a Balaam y marca el punto donde la historia deja de girar alrededor de la claridad divina y empieza a girar alrededor del deseo humano. Aquí no cambia la voz de Dios, cambia la presión. Y cuando la presión aumenta, el corazón revela lo que realmente quiere. Después de que Balaam rechaza la primera invitación, Balac no se da por vencido. Para un rey dominado por el miedo, un no nunca es el final, sino una señal de que necesita subir la apuesta. Balac no interpreta la negativa como una cuestión moral o espiritual. La interpreta como un problema de negociación. Si Balaam no aceptó la primera oferta, entonces la oferta no fue suficiente. Así que Balac hace lo que muchos hacen cuando quieren torcer una decisión: envía gente más importante, con más autoridad, con palabras más cuidadas y con promesas más grandes. Esta segunda delegación no solo lleva recompensas, lleva honor, prestigio y una promesa implícita de elevación personal. Balac no solo quiere comprar una maldición, quiere seducir el corazón del profeta. Y aquí ocurre algo clave: Balaam ya no es tomado por sorpresa. Esta vez sabe exactamente de qué se trata. Sabe qué quiere Balac. Sabe qué dijo Dios. Sabe cuál es el conflicto. Y aún así, decide escuchar. Este detalle es crucial para entender la gravedad del momento. Balaam no actúa desde la ignorancia, sino desde la lucha interna. Los emisarios llegan con un mensaje cuidadosamente construido. No suena agresivo. No suena desesperado. Suena razonable. Le dicen que Balac está dispuesto a honrarlo grandemente, que no escatimará recompensas y que hará todo lo que Balaam diga. Es una propuesta que halaga, que eleva y que promete control. Balaam no solo sería útil, sería importante. La respuesta inicial de Balaam parece correcta y espiritual. Les dice que aunque Balac le diera su casa llena de plata y oro, no podría ir más allá de la palabra de Dios. Esa frase suena firme. Suena íntegra. Suena como el discurso de alguien completamente rendido. Pero la historia no termina ahí. Y el detalle que sigue es el que revela todo. Balaam añade algo que no era necesario: les pide que se queden otra noche para consultar de nuevo a Dios. Y aquí es donde la tensión alcanza a otro nivel.
Porque Dios ya había hablado. No había ambigüedad. No había condiciones pendientes. No había una instrucción parcial. La orden fue clara: no vayas, no maldigas, porque el pueblo es bendito. Entonces, ¿por qué volver a preguntar? Esta pregunta es incómoda porque expone una tentación muy común. Cuando no nos gusta la respuesta de Dios, la disfrazamos de espiritualidad y volvemos a preguntar esperando una versión diferente. No buscamos dirección, buscamos autorización. No buscamos obedecer, buscamos una grieta por donde pasar. Balaam no vuelve a consultar porque no entendió. Vuelve a consultar porque espera que algo haya cambiado. Y ese algo no es Dios, es la oferta. La recompensa ahora es mayor. La presión es más fuerte. El reconocimiento es más atractivo. Y Balaam quiere saber si ahora sí puede. Esta segunda consulta revela algo profundo sobre el corazón humano. Podemos escuchar a Dios con claridad y aún así resistirnos internamente. Balaam no discute con Dios. No contradice su palabra. Simplemente vuelve a preguntar, como si la insistencia pudiera modificar la voluntad divina. Y aquí viene uno de los momentos más desconcertantes de toda la historia. Dios responde. Pero no como Balaam esperaba. Dios le permite ir. No porque haya cambiado de opinión sobre Israel, sino porque decide dejar que Balaam siga el camino que su corazón ya eligió. Este punto es fundamental y suele malinterpretarse. Dios no aprueba la intención de Balaam. Dios no revoca su bendición sobre Israel. Dios no legitima el deseo de Balac. Lo que hace es permitir. Y permitir no siempre es bendecir. A veces, permitir es una forma de juicio. Dios le dice a Balaam que vaya con los hombres, pero que solo diga lo que él le indique. Esta autorización condicionada no es una concesión plena, es una advertencia implícita. Balaam podrá moverse, pero no tendrá control. Podrá caminar, pero no dominar el resultado. Aquí aparece una verdad dura. A veces Dios permite que sigamos adelante no porque el camino sea correcto, sino porque insistimos tanto que seguir adelante se convierte en la forma en que aprenderemos. No todo permiso divino es señal de aprobación. A veces es señal de que Dios respeta nuestra insistencia, incluso cuando nos llevará a consecuencias dolorosas. Balaam interpreta el permiso como una victoria. Y eso es lo peligroso. Porque cuando el corazón desea algo intensamente, puede confundir tolerancia con respaldo. Balaam obtiene lo que quería: ir, avanzar, mantenerse relevante, no perder la oportunidad. Pero el precio de ese sí será mucho más alto de lo que imagina. Esta segunda invitación es el verdadero punto de inflexión de la historia. En la primera llamada, Balaam obedece externamente. En la segunda, cruza una línea interna. No porque vaya físicamente, sino porque ya decidió en su corazón. Es importante notar que Balaam no va con rebeldía abierta. Va convencido de que está haciendo algo permitido. Esto lo hace aún más peligroso. No se ve a sí mismo como desobediente, sino como alguien que logró equilibrar lo divino y lo humano. Cree que puede tener ambas cosas, obedecer a Dios y aceptar la recompensa. Pero la Biblia es clara en mostrar que ese equilibrio es una ilusión. No se puede servir a dos voluntades opuestas sin pagar un precio interno. Y Balaam está a punto de descubrirlo. El viaje que comienza aquí no es solo geográfico, es espiritual. Balaam sale convencido de que está en control, pero en realidad está entrando en un territorio donde su motivación será expuesta, confrontada y corregida de una manera humillante. Esta sección también nos muestra algo importante sobre la naturaleza de la tentación. Rara vez desaparece después del primer no. Vuelve. Y suele volver mejor vestida, con más argumentos y con promesas más grandes. Por eso, el primer rechazo debe ser firme y completo. Dejar puertas abiertas es invitar a la insistencia. Balak entiende esto perfectamente. Sabe que la presión funciona. Sabe que el honor seduce. Sabe que nadie es inmune a sentirse importante. Y Balaam, aunque espiritualmente consciente, no es inmune a eso tampoco. La segunda invitación no es solo una prueba de obediencia, sino una prueba de contentamiento. Balaam ya tenía un don extraordinario. Ya tenía una relación real con Dios. Ya tenía reconocimiento. Pero no era suficiente. Quería más. Y ese deseo es el que abre la puerta al conflicto mayor. Aquí es donde la historia se vuelve inquietantemente cercana. Porque muchos pueden identificarse con Balaam no en el pecado evidente, sino en la racionalización. En la idea de que si Dios lo permite, entonces no debe estar tan mal. En la tentación de confundir oportunidad con llamado.
La narrativa bíblica no apresura este momento. Lo presenta con calma, casi con normalidad. Balaam se levanta, ensilla su asna y parte con los hombres. No hay drama visible. No hay advertencias audibles. Todo parece avanzar con fluidez. Y eso es precisamente lo inquietante. Porque a veces el camino equivocado no comienza con obstáculos, sino con facilidades. A veces no hay resistencia externa, porque el conflicto ya se resolvió internamente. Balaam no va forzado, va convencido. Pero el texto nos deja claro algo esencial: aunque Balaam va con permiso, la ira de Dios se enciende. No por el acto de ir, sino por la intención con la que va. Dios mira el corazón, no solo la acción. Y el corazón de Balaam ya está inclinado hacia la recompensa. La respuesta está en la fuerza del deseo. Cuando alguien ya ha decidido en su corazón, incluso las señales más claras pueden convertirse en simples obstáculos que hay que superar. Balaam no se detiene porque ya ha invertido emocionalmente en el resultado. Volver atrás ahora significaría admitir que todo fue un error. Y eso cuesta. Este viaje es un espejo para cualquier persona que haya seguido adelante sabiendo, en el fondo, que algo no estaba bien. Balaam no ignora a Dios, ignora la incomodidad que la obediencia plena le provoca. Y prefiere seguir adelante con advertencias que detenerse para realinear su corazón. El simbolismo del camino es poderoso. Balaam va acompañado por hombres que representan la expectativa del poder, el honor y la recompensa. Va montado en un animal que representa la obediencia sencilla y la percepción clara. Y en medio está el ángel, representando la santidad que no negocia. Balaam está literalmente entre fuerzas opuestas. La escena también redefine lo que significa ver. Balaam, el vidente, ve visiones cuando está quieto, pero no ve advertencias cuando está en movimiento. Esto nos enseña que la velocidad espiritual puede ser peligrosa. Cuando avanzamos demasiado rápido hacia lo que deseamos, dejamos de percibir lo que Dios está mostrando. Este episodio no es un castigo, es una misericordia dura. Dios podría haber dejado que Balaam siguiera sin interrupción. Podría haber permitido que llegara a su destino sin confrontación. Pero interviene, aunque de forma humillante, porque todavía hay algo que puede ser corregido. Sin embargo, la corrección no garantiza transformación. Solo ofrece la oportunidad. Y Balaam, aunque advertido, no se detiene. El viaje continúa, pero la tensión ya no está oculta. Está a flor de piel. Este trayecto prepara el escenario para lo que vendrá después. Balaam llegará al encuentro con Balac no como un profeta confiado, sino como un hombre dividido, consciente de su fragilidad, pero aún atraído por la recompensa. Esa división será evidente en cada palabra que pronuncie. El viaje de Balaam nos deja una enseñanza profunda: no todo avance es progreso. A veces avanzamos hacia algo que deseamos mientras retrocedemos espiritualmente. A veces el camino que parece abierto está lleno de advertencias que solo vemos cuando nos detenemos. También nos confronta con una pregunta directa que mantiene la atención del oyente: ¿cuántas veces hemos interpretado la ausencia de obstáculos como aprobación, cuando en realidad era solo tolerancia? ¿Cuántas veces hemos confundido "Dios no me detuvo" con "Dios está de acuerdo"? El camino de Balaam es incómodo porque no es extremo. No hay una rebelión abierta. Hay una persistencia silenciosa. Y esa persistencia es la que lo lleva cada vez más lejos de la claridad inicial que tuvo cuando Dios habló por primera vez. Este viaje no termina con una decisión definitiva. Termina con una advertencia renovada y un corazón aún dividido. Balaam sigue adelante, pero ya no puede decir que no sabía. Ya no puede decir que no fue advertido. El conflicto ahora está completamente expuesto. Y eso nos deja al borde del siguiente acto. Porque cuando alguien llega a su destino cargando advertencias no resueltas, lo que ocurra allí será aún más intenso. Balaam ha llegado hasta aquí con una mezcla peligrosa de obediencia externa y deseo interno. Y ese conflicto está a punto de manifestarse públicamente. Porque el camino no solo revela quién eres, te prepara para lo que dirás cuando todos estén mirando. Y Balaam está a punto de hablar. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué pasa cuando alguien llega exactamente al lugar que deseaba, pero descubre que allí ya no tiene el control de su propia voz? La llegada de Balaam ante Balac marca uno de los giros más intensos y tensos de toda esta historia, porque aquí se revela una paradoja inquietante. El profeta que quiso vender el don de Dios llega para negociar, y descubre que su don ya no le pertenece. Balac recibe a Balaam con una mezcla de urgencia y expectativa.
Para el rey de Moab, este no es un encuentro simbólico ni espiritual, es una operación estratégica. Israel está avanzando, el miedo crece, y Balak cree firmemente que una maldición pronunciada por Balaam puede cambiar el destino de su reino. No lo ve como un hombre, lo ve como un recurso. Y Balaam, aunque llega advertido, entiende perfectamente ese lenguaje. Desde el primer intercambio, Balak deja claro su reproche. Le pregunta por qué no vino antes, como si Balaam hubiera desperdiciado una oportunidad. Y añade algo revelador: no puedo yo honrarte. No habla de Dios, no habla de verdad, no habla de justicia. Habla de honor, de prestigio, de recompensa. Es exactamente el terreno donde Balaam ha estado luchando desde el inicio. Balaam responde con palabras correctas. Dice que solo puede hablar lo que Dios ponga en su boca. Suena fiel, suena íntegro. Pero esta frase ya la hemos escuchado antes. El problema no está en lo que Balaam dice, sino en por qué sigue allí. Si realmente su corazón estuviera alineado, no necesitaría estar en ese lugar para demostrar obediencia. Pero Balaam sigue intentando caminar sobre una cuerda floja, obedecer a Dios sin renunciar a la recompensa humana. Balak no pierde tiempo. Lleva a Balaam a un lugar elevado desde donde puede ver parte del campamento de Israel. La estrategia es clara: ver para maldecir. El entorno no es casual. Los lugares altos, los altares, los sacrificios, todo apunta a crear un ambiente espiritual que Balaam reconoce muy bien. 7 altares, 7 sacrificios. Todo es solemne, todo es costoso. Balak está invirtiendo mucho en este momento. Aquí ocurre algo crucial para la retención de esta historia. Balaam se mueve con soltura en este ambiente. No está incómodo. No se resiste. Participa. Da instrucciones. Parece saber exactamente qué hacer. Esto nos muestra que el problema de Balaam no es la ignorancia espiritual, sino la falta de alineación moral. Él sabe cómo operar en lo sagrado, pero eso no significa que su corazón esté rendido. Balaam se aparta para buscar palabra de Dios. Y aquí se produce el primer gran choque frontal entre la expectativa humana y la soberanía divina. Dios pone palabras en la boca de Balaam, pero no son las que Balak espera. En lugar de maldición, hay bendición. En lugar de juicio, hay favor. Balaam regresa y pronuncia una declaración que sorprende a todos: Israel no puede ser maldecido, porque Dios lo ha bendecido. La reacción de Balak es inmediata. Está desconcertado, molesto, frustrado. Esto no es lo que pagó. Esto no es lo que esperaba. Balaam, por su parte, se mantiene firme, al menos en palabras. Dice que no puede ir más allá de lo que Dios ha dicho. Pero el detalle inquietante es que no se va. Se queda. Aquí comienza una dinámica peligrosa que se repetirá varias veces. Balak insiste. Cambia de lugar. Propone otra perspectiva. Cree que quizá desde otro ángulo, desde otro altar, desde otro contexto, el resultado será diferente. Y Balaam acepta intentarlo otra vez. No para maldecir, dice él, sino para ver qué dice Dios. Pero el simple hecho de intentarlo de nuevo ya revela algo importante. Cuando Dios ya ha hablado claramente, repetir el ritual no es fe, es resistencia disfrazada de espiritualidad. Balaam sigue participando porque todavía espera que, de alguna manera, el resultado cambie. No ha soltado del todo la posibilidad de complacer a Balak y obtener la recompensa. El segundo intento produce el mismo resultado, pero con más fuerza. Balaam no solo bendice a Israel, sino que afirma que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Es una declaración poderosa, casi irónica, porque quien parece esperar que Dios cambie de opinión es el propio Balaam. Sus palabras son verdaderas, pero su situación es contradictoria. Balak comienza a perder la paciencia. Le dice a Balaam que no los maldiga, pero que al menos no los bendiga. Esta frase es reveladora. Balak intenta negociar incluso el silencio. Si no puede obtener una maldición, al menos quiere neutralidad. Pero en el reino de Dios, la verdad no siempre puede ser neutralizada. Balaam, una vez más, insiste en que solo puede decir lo que Dios le ordena. Y Dios sigue hablando. Y lo que Dios dice sigue siendo bendición. Cada intento de Balak produce una declaración más fuerte, más clara y más definitiva sobre el favor divino sobre Israel. Lo que Balak quiso usar como arma se convierte en proclamación pública de aquello que temía. Aquí se revela algo profundamente humillante para Balaam. Su don no responde a su conveniencia. No puede manipularlo. No puede venderlo. No puede ajustarlo al mejor postor.
El don que quiso negociar se convierte en un instrumento que lo expone. Balaam se transforma en la voz que proclama aquello que va en contra de sus propios intereses económicos. Este es uno de los momentos más intensos de toda la narrativa, porque muestra que Dios puede usar a una persona incluso cuando su corazón no está completamente alineado. Pero eso no significa aprobación. Significa soberanía. Balaam habla verdad, pero no porque haya vencido su conflicto interno, sino porque Dios no permite que su palabra sea manipulada. A medida que las bendiciones avanzan, Balaam entra en una especie de trance profético. Sus declaraciones se vuelven poéticas, profundas, llenas de visión. Habla del futuro de Israel, de su fuerza, de su expansión. Incluso pronuncia palabras que apuntan a un futuro rey. Todo esto sale de la boca de un hombre que llegó buscando recompensa. La tensión es máxima. Balak está furioso. Balaam está atrapado. No puede maldecir, pero tampoco se va. Este punto es clave para entender el desenlace posterior. Balaam no obtiene el dinero por el que vino, pero tampoco se retira con una ruptura clara. Sigue buscando una forma de quedar bien con ambas partes. Aquí aparece uno de los silencios más inquietantes del texto. Después de bendecir repetidamente a Israel, Balaam no recibe más instrucciones directas para maldecir. Pero tampoco se nos dice que se arrepienta, ni que renuncie a la recompensa, ni que confronte a Balak con firmeza moral. El conflicto sigue vivo, solo que ahora busca otra salida. Balak finalmente explota. Le dice que huya, que se vaya, que perdió el honor que esperaba darle. Balaam responde con palabras correctas, recordándole que ya había advertido que solo diría lo que Dios le mandara. Todo suena justo. Todo suena espiritual. Pero hay algo que todavía no se ha resuelto. Balaam se va, pero no completamente limpio. Ha sido incapaz de maldecir, pero no ha renunciado a la ganancia. Y este detalle es crucial, porque prepara el terreno para uno de los giros más oscuros de la historia. Balaam no pudo vender su boca, pero aún puede vender su consejo. Este punto mantiene al espectador completamente enganchado, porque parece que la historia ha terminado, pero en realidad está a punto de entrar en su fase más peligrosa. Balaam no logra hacer lo que Balak quería de manera directa, pero encuentra una forma indirecta de obtener lo que desea. Las bendiciones pronunciadas por Balaam son hermosas, poderosas y verdaderas. Pero no nacen de un corazón rendido, sino de un don que Dios controla incluso cuando el portador no se ha rendido por completo. Y eso deja una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Qué hará Balaam ahora que no pudo maldecir, pero tampoco obtuvo su recompensa? La sección termina aquí, con una sensación ambigua. Por un lado, Dios ha triunfado. Su pueblo ha sido bendecido públicamente. Por otro lado, Balaam sigue siendo un hombre dividido. Y cuando alguien no logra vender el don, pero no renuncia al deseo de ganancia, suele buscar caminos alternativos. Este momento nos enseña algo profundo y peligroso. Es posible hablar verdad y aún así estar lejos de la voluntad plena de Dios. Es posible ser usado sin ser aprobado. Es posible bendecir con la boca y traicionar con las acciones posteriores. La llegada de Balaam ante Balak no termina con una caída inmediata, sino con una exposición pública. Balaam queda al descubierto como alguien que no puede controlar el don, pero tampoco ha decidido abandonar el deseo de venderlo. Y esa tensión es el combustible del siguiente acto. Porque cuando el don no se puede vender directamente, la tentación no desaparece. Solo cambia de forma. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. ¿Qué haces cuando no puedes vender tu don directamente, pero todavía deseas la recompensa con la misma intensidad? Aquí entramos en la parte más oscura, más sutil y más peligrosa de toda la historia de Balaam, porque es en este punto donde el profeta deja de intentar manipular la palabra de Dios y decide algo aún peor: usar su inteligencia espiritual para rodear la voluntad divina sin confrontarla de frente. Balaam ya no está frente a Balak proclamando bendiciones. El escenario público ha terminado. Los altares han quedado atrás. Las palabras proféticas ya fueron dichas. A simple vista, Balaam parece haber cumplido. No maldijo a Israel. Dijo exactamente lo que Dios puso en su boca. Podría irse con la conciencia tranquila. Pero no lo hace. Porque aunque su boca obedeció, su corazón sigue negociando. Este es el momento en que la historia deja de ser ruidosa y se vuelve silenciosa. Ya no hay discursos grandilocuentes ni confrontaciones públicas. Ahora todo ocurre en el terreno de la estrategia, del consejo privado, de las ideas susurradas. Y ahí es donde Balaam resulta más peligroso. La Biblia no registra una conversación directa larga entre Balaam y Balak en este punto, pero sí revela algo decisivo más adelante.
Balaam dio un consejo. Y ese consejo no fue una maldición directa, sino algo mucho más efectivo. Balaam entendió algo que Balac no había comprendido del todo. Israel no podía ser derrotado desde afuera mientras permaneciera fiel por dentro. Balaam había bendecido a Israel con su boca, pero ahora observa con frialdad su punto débil. No era militar. No era estratégico. Era espiritual. Y más específicamente, moral. Balaam entiende que si Israel rompe su pacto con Dios, entonces la protección divina se debilita sin necesidad de una sola maldición pronunciada. Aquí ocurre un quiebre definitivo en el carácter de Balaam. Ya no puede alegar confusión. Ya no puede decir que solo está intentando obedecer. Ahora está actuando con plena conciencia. Decide enseñar a Balac cómo provocar la caída de Israel desde adentro. El plan es simple y devastador. No atacar con ejércitos, sino con seducción. No maldecir, sino distraer. No confrontar, sino infiltrar. Balaam aconseja a Balac que permita, e incluso fomente, que las mujeres moabitas se acerquen al campamento de Israel. Que se presenten no como enemigas, sino como invitación. Este consejo revela una comprensión profunda del comportamiento humano. Balaam sabe que el cansancio del camino, la curiosidad, el deseo y la falta de vigilancia espiritual pueden hacer más daño que cualquier hechizo. No propone un ataque frontal, sino una erosión lenta. El resultado es trágico. Israel cae en la trampa. El pueblo comienza a mezclarse, a participar en rituales ajenos, a comprometer su fidelidad. No ocurre de golpe. No todos caen al mismo tiempo. Es un proceso gradual, casi imperceptible. Y precisamente por eso es tan efectivo. Aquí vemos el verdadero impacto del consejo de Balaam. Él no necesitó maldecir. Logró algo peor, contribuyó a que el pueblo se debilitara desde dentro. Y aunque Dios interviene, aunque hay juicio, aunque hay corrección, la herida ya está hecha. Miles mueren. El dolor es real. La consecuencia es devastadora. Este es el punto donde Balaam cruza una línea sin retorno. Porque ya no se trata de desear la recompensa. Se trata de estar dispuesto a sacrificar a otros para obtenerla. Balaam no es quien ejecuta el pecado, pero es quien diseña el camino hacia él. Y eso lo convierte en responsable. Lo más inquietante es que Balaam no aparece celebrando públicamente este resultado. No hay registro de que se jacte. No hay escenas de triunfo. Todo ocurre en las sombras. Y eso nos muestra que el pecado más peligroso no siempre es escandaloso. A veces es silencioso, racionalizado y estratégicamente presentado como sabiduría. Más adelante, el texto bíblico revela claramente la conexión. No deja lugar a dudas. Balaam es señalado como el responsable intelectual de esta caída. No fue un error accidental. Fue un plan. Un consejo deliberado. Y ese dato cambia por completo la forma de entender su historia. Aquí se revela una verdad incómoda para cualquier oyente atento. Es posible no desobedecer directamente y aún así traicionar profundamente. Balaam no maldijo. No contradijo a Dios con palabras. Pero actuó contra el propósito de Dios con acciones indirectas. Este tipo de traición es especialmente peligrosa porque suele justificarse. Balaam podría haberse dicho a sí mismo que no estaba maldiciendo, que no estaba violando ninguna orden explícita. Pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba buscando un resultado que Dios había prohibido, solo que por otro camino. El consejo de Balaam nos obliga a reflexionar sobre algo clave para la retención del mensaje. Cuando el corazón no se rinde, la creatividad se pone al servicio del deseo, no de la obediencia. Balaam no dejó de ser inteligente. No dejó de ser espiritual. Simplemente dejó de ser íntegro. Este momento redefine por completo el título de la historia. Balaam no solo quiso vender el don de Dios. Cuando no pudo venderlo directamente, vendió algo más peligroso, su discernimiento, su influencia y su consejo. Y ese producto tuvo consecuencias mortales. El texto bíblico avanza, y Balaam desaparece momentáneamente del foco. Pero no porque haya sido absuelto. Su sombra sigue presente. Su nombre queda asociado para siempre a la idea de corrupción espiritual, de enseñanza que desvía, de influencia que destruye desde dentro. Más adelante, cuando Israel enfrenta conflictos armados, Balaam reaparece, pero ya no como profeta invitado, sino como enemigo caído. Muere en medio de una guerra, lejos del honor, lejos del reconocimiento, lejos de la recompensa que tanto deseó. Este final es profundamente simbólico. Balaam buscó estar cerca del poder,
pero termina muriendo entre los enemigos del pueblo que bendijo con su boca y traicionó con su consejo. No hay gloria. No hay legado. No hay honra duradera. El Nuevo Testamento no olvida a Balaam. Su nombre es citado como advertencia. Se habla del camino de Balaam, del error de Balaam, de quienes aman la recompensa injusta. Balaam se convierte en un símbolo, no de alguien que cayó por ignorancia, sino de alguien que prefirió la ganancia al carácter. Este cierre mantiene al espectador completamente atento porque rompe con la expectativa clásica. Balaam no cae en el momento espectacular. No es fulminado frente a Balac. No es silenciado mientras profetiza. Su caída es progresiva, estratégica y profundamente humana. La historia de Balaam no termina con una gran desobediencia visible, sino con una acumulación de decisiones pequeñas, racionalizadas y justificadas. Y eso la hace peligrosamente cercana. Aquí está la lección que atraviesa toda esta sección y sostiene la atención hasta el final. Cuando el don se separa del carácter, se convierte en una herramienta peligrosa. Balaam siguió teniendo don. Siguió teniendo visión. Siguió siendo escuchado. Pero su influencia fue destructiva. Este episodio nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué hacemos cuando no podemos obtener lo que queremos de manera directa? ¿Renunciamos o buscamos atajos? ¿Aceptamos el límite o intentamos rodearlo? Balaam eligió rodearlo. Y ese rodeo le costó su integridad, su legado y, finalmente, su vida. No porque Dios no le hablara, sino porque Balaam nunca quiso soltar del todo aquello que deseaba. La sección termina con una sensación pesada, intencional. No hay celebración. No hay alivio. Solo una advertencia clara. El mayor peligro espiritual no siempre es decir lo incorrecto, sino enseñar a otros cómo llegar allí sin decirlo. Y así, el profeta que habló con Dios, que bendijo con autoridad y que fue usado para proclamar verdades eternas, queda marcado para siempre como alguien que quiso vender el don de Dios, y terminó perdiéndose a sí mismo en el proceso. Porque cuando el corazón no se rinde, el don no redime. Y cuando la ganancia se vuelve prioridad, incluso la espiritualidad puede convertirse en arma. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué nos queda cuando la historia termina? El personaje desaparece y solo permanece la advertencia. La sección final sobre Balaam no busca cerrar con un desenlace espectacular, sino con una reflexión que incomoda, porque el legado de Balaam no es el de un villano clásico ni el de un héroe caído de forma repentina. Es el legado de alguien que tuvo un don auténtico, escuchó a Dios con claridad y aún así eligió un camino que lo fue vaciando por dentro, decisión tras decisión, hasta no quedar nada que rescatar. Cuando Balaam muere, no muere como profeta honrado ni como sabio recordado. Muere en medio del conflicto, del lado equivocado de la historia. El texto bíblico lo menciona casi sin énfasis, como si su final fuera inevitable, como si ya no hubiera nada más que explicar. Y ese silencio final es profundamente elocuente. Balaam, que habló tanto, termina sin voz. Balaam, que quiso ser escuchado por reyes, termina sin audiencia. Balaam, que quiso ganar honor, termina sin legado. Pero la historia no lo deja ir del todo. Su nombre reaparece más adelante, no para celebrarlo, sino para advertir. Se convierte en referencia. En ejemplo negativo. En símbolo. Y no porque haya sido el peor, sino porque su caída fue evitable. Balaam no fue engañado. No fue forzado. No fue ignorante. Fue consciente. Y eso es lo que hace que su historia pese tanto. El legado de Balaam no es una anécdota antigua, es un espejo incómodo. Representa a quienes descubren que tienen una capacidad real para influir espiritualmente, pero no trabajan su carácter al mismo ritmo que desarrollan su don. Representa a quienes saben decir las palabras correctas, pero no están dispuestos a vivir las decisiones correctas cuando el costo es alto. Balaam nos enseña que el don no es prueba de aprobación. Que hablar en nombre de Dios no equivale a caminar con Dios. Que ser usado no es lo mismo que ser transformado. Y esa distinción es fundamental, especialmente en contextos donde la espiritualidad se mide por resultados visibles y no por integridad silenciosa. Uno de los aspectos más inquietantes del legado de Balaam es que nunca dejó de tener el don. En ningún momento la Biblia dice que perdió su capacidad profética. Nunca quedó mudo espiritualmente. Nunca fue incapaz de hablar verdad. Y, sin embargo, su vida terminó lejos de la voluntad de Dios. Esto rompe una idea muy extendida, que el don espiritual garantiza protección moral. No la garantiza.
El caso de Balaam demuestra que una persona puede seguir funcionando espiritualmente mientras se está desmoronando éticamente. Puede seguir recibiendo palabras mientras pierde el rumbo. Puede seguir siendo consultada mientras ya no es confiable. Y eso es profundamente peligroso, tanto para quien ejerce el don como para quienes lo escuchan. Por eso, cuando el Nuevo Testamento menciona a Balaam, no lo hace con nostalgia, sino con advertencia. Habla del camino de Balaam, no como una curiosidad histórica, sino como un patrón que se repite. Un camino donde el deseo de ganancia va desplazando lentamente la obediencia. Donde la conveniencia comienza a dictar decisiones. Donde la verdad se dice, pero se acomoda. Donde el límite no se rompe de golpe, sino que se rodea. El camino de Balaam no empieza con traición abierta. Empieza con una conversación innecesaria. Con una segunda consulta cuando la respuesta ya fue dada. Con una obediencia que no cierra puertas. Con un corazón que sigue mirando atrás mientras los pies avanzan. Es un camino progresivo, sutil y muy fácil de justificar. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente relevante para hoy. Porque no todos los conflictos espirituales se presentan como una elección clara entre el bien y el mal. Muchos se presentan como elecciones entre lo correcto y lo conveniente. Entre obedecer completamente o obedecer solo hasta donde no duela demasiado. Balaam no quiso dejar de ser profeta. Quiso ser profeta y algo más. Quiso conservar el don y ganar la recompensa. Quiso obedecer sin renunciar. Y esa combinación es insostenible. Tarde o temprano, una de las dos cosas gobierna. Y en el caso de Balaam, fue el deseo de ganancia. Su historia también nos confronta con una pregunta clave. ¿Qué hacemos cuando Dios ya ha sido claro, pero la oportunidad sigue tocando la puerta? Balaam nos muestra lo que ocurre cuando seguimos conversando con aquello que deberíamos haber despedido. La tentación no siempre entra por la fuerza, a veces entra porque nunca cerramos la puerta. Otro aspecto poderoso de su legado es que Balaam no cayó por falta de espiritualidad, sino por falta de rendición. No le faltó revelación. No le faltó experiencia. No le faltó claridad. Le faltó disposición para soltar lo que deseaba cuando entraba en conflicto con lo que Dios había dicho. Y aquí aparece una lección incómoda pero necesaria. La espiritualidad auténtica no se mide solo por lo que recibimos de Dios, sino por lo que estamos dispuestos a perder por obedecerlo. Balaam estaba dispuesto a perder reputación por obedecer, pero no ganancia. Estaba dispuesto a perder el favor de Balac, pero no la posibilidad de obtener algo de él. Siempre dejaba una puerta abierta. La historia de Balaam también nos enseña algo sobre el uso del conocimiento espiritual. Balaam sabía mucho. Entendía los principios. Conocía los puntos débiles. Y usó ese conocimiento no para proteger, sino para destruir. Esto nos recuerda que el conocimiento espiritual sin amor ni integridad puede volverse cruel. El consejo que dio para hacer caer a Israel fue efectivo precisamente porque conocía la dinámica espiritual. No fue un ataque al azar. Fue una estrategia diseñada por alguien que entendía cómo funciona la fidelidad y cómo se rompe. Y eso lo hace aún más responsable. Aquí hay una advertencia clara para cualquier persona con influencia. No todo consejo inteligente es consejo justo. No todo lo que funciona es correcto. No todo resultado exitoso honra a Dios. Balaam logró lo que Balac quería, pero perdió todo lo que realmente importaba. El final de Balaam también nos muestra que el éxito a corto plazo puede esconder una ruina a largo plazo. Si Balaam obtuvo alguna recompensa, fue temporal. Si obtuvo reconocimiento, fue pasajero. Si obtuvo ganancia, no le sirvió al final. Su nombre quedó ligado no a lo que logró, sino a lo que perdió. Y, sin embargo, su historia no está en la Biblia para condenarlo sin más, sino para advertirnos a nosotros. Balaam es una señal en el camino. Una historia que dice, cuidado con negociar lo que no te pertenece. Cuidado con usar el don para fines que no honran al dador. Cuidado con justificar lo que sabes que no está bien. La enseñanza final de Balaam no es que Dios deja de hablar, sino que el corazón decide si escucha. Dios habló desde el inicio. Habló con claridad. Habló varias veces. Incluso intervino de forma dramática. Balaam nunca pudo decir que no sabía. Su problema nunca fue la falta de dirección, sino la falta de rendición. Esto nos lleva a una reflexión profunda que mantiene al oyente atento hasta el último segundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha confiado? ¿Lo vemos como un llamado a servir o como una herramienta para obtener algo más? ¿Estamos dispuestos a obedecer incluso cuando nadie nos recompensa por ello? La historia de Balaam nos recuerda que el don no es un escudo.
que la unción no reemplaza al carácter, que la espiritualidad sin integridad termina siendo peligrosa, y que no todo el que habla en nombre de Dios camina en la dirección de Dios. Balaam quiso vender el don de Dios, pero terminó vendiéndose a sí mismo. No de una sola vez, sino poco a poco. Decisión tras decisión. Omisión tras omisión. Silencio tras silencio. Hasta que ya no quedó nada que defender. Y quizás esa sea la advertencia más fuerte de todas. No siempre nos perdemos por un gran pecado visible, sino por una serie de pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que van desplazando el centro de nuestro corazón. La historia termina, pero la pregunta queda abierta. No para juzgar a Balaam, sino para examinarnos. Porque mientras existan personas con dones, con influencia y con oportunidades, el camino de Balaam seguirá siendo una posibilidad real. La diferencia no estará en el don recibido, sino en la decisión tomada cuando la obediencia entra en conflicto con la ganancia. Ahí es donde se define todo. Y así concluye esta historia. No con aplausos. No con celebración. Sino con una advertencia clara y necesaria. El don de Dios no se vende, no se negocia y no se acomoda. Porque cuando intentamos hacerlo, el precio que terminamos pagando siempre es más alto de lo que imaginamos. ¿Qué hacemos ahora con una historia como esta, después de haber visto tan de cerca cómo un don auténtico puede desviarse y convertirse en advertencia? Esta última sección no es un epílogo decorativo ni un simple resumen, es el momento en el que la historia de Balaam deja de ser solo antigua y se vuelve incómodamente actual. Porque Balaam no vive solo en el pasado bíblico, su conflicto aparece cada vez que una persona descubre que tiene influencia, capacidad espiritual o voz, y debe decidir qué hará con eso. La historia de Balaam nos obliga a detenernos y mirar con honestidad algo que pocas veces se dice en voz alta: tener un don no te hace inmune a las malas decisiones. Al contrario, a veces te expone más. Balaam no cayó por ignorancia, sino por ambición. No cayó por falta de espiritualidad, sino por falta de rendición. Y ese patrón se repite más de lo que nos gustaría admitir. Uno de los mayores peligros que revela esta historia es la normalización de la negociación interna. Balaam nunca dijo abiertamente: voy a traicionar a Dios. Lo que hizo fue mucho más sutil. Dejó conversaciones abiertas que debieron cerrarse, volvió a preguntar cuando la respuesta ya estaba dada, avanzó cuando debió detenerse y buscó caminos alternativos cuando el camino recto no le ofrecía lo que deseaba. Así es como comienzan muchas caídas reales, no con rebelión, sino con concesiones. Esta historia también confronta la idea de que los resultados visibles validan las decisiones internas. Balaam habló palabras verdaderas. Bendijo correctamente. Profetizó con exactitud. Desde fuera, parecía funcional. Pero por dentro, estaba dividido. Y esa división terminó manifestándose en acciones que dañaron a otros. El mensaje es claro: que algo funcione no significa que sea correcto, y que alguien sea usado no significa que esté viviendo en integridad. Aquí aparece una pregunta crucial para quien escucha este vídeo. ¿Estamos cuidando nuestro carácter con la misma intención con la que desarrollamos nuestras habilidades? Balaam cultivó su don, pero descuidó su corazón. Sabía escuchar a Dios, pero no supo decir no cuando el precio de obedecer era renunciar a lo que quería. Y esa falta de coherencia fue suficiente para arruinarlo todo. La historia de Balaam también nos enseña que el problema no siempre es el dinero en sí, sino lo que el dinero representa. Para Balaam, la recompensa no era solo riqueza, era reconocimiento, influencia, estatus. Era sentirse importante ante los poderosos. Y cuando eso se vuelve prioridad, incluso lo sagrado puede convertirse en moneda de cambio. Otro aprendizaje clave es que no todo ataque espiritual viene desde afuera. Balaam entendió algo peligroso: cuando no puedes destruir algo de frente, puedes debilitarlo desde dentro. Y esa lógica no solo se aplica a pueblos o sistemas, también se aplica a personas. Cuando no vigilamos nuestro interior, cuando bajamos la guardia, cuando empezamos a justificar pequeñas incoherencias, el daño no tarda en aparecer. Esta sección final también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de la influencia. Balaam no fue solo alguien que cayó, fue alguien que arrastró a otros con él. Su consejo tuvo consecuencias reales, dolorosas y mortales. Esto nos recuerda que la influencia espiritual nunca es neutral. Siempre construye o destruye, protege o expone. Y por eso debe ejercerse con temor, humildad y responsabilidad. Hay algo profundamente humano en la historia de Balaam que explica por qué sigue siendo relevante. Balaam no era un monstruo. Era un hombre con dones reales, conflictos reales y deseos reales. Precisamente por eso su historia incomoda. Porque no nos permite mirar desde arriba,
nos obliga a mirarnos en el espejo. También es importante notar que Dios habló con Balaam más de una vez. Le advirtió. Lo confrontó. Incluso lo detuvo de forma sobrenatural. Esto nos muestra que Dios no abandona fácilmente. Pero también nos muestra que Dios no fuerza la rendición. La claridad divina no reemplaza la decisión humana. Al final, Balaam eligió. Y aquí está una de las reflexiones más fuertes para cerrar. Dios puede hablar con claridad, pero no puede obedecer por nosotros. Puede advertir, corregir, detener y confrontar, pero no puede rendir un corazón que no quiere rendirse. Balaam escuchó a Dios, pero nunca se entregó del todo. Y esa diferencia lo cambió todo. La historia de Balaam no nos llama a desconfiar de los dones, sino a cuidarlos. No nos llama a rechazar la espiritualidad, sino a vivirla con coherencia. No nos llama a huir de la influencia, sino a ejercerla con integridad. El problema no fue que Balaam tuviera un don, sino que quiso usarlo sin someterse plenamente al propósito de Dios. Esta sección final también deja una advertencia clara para nuestro tiempo. El mayor peligro espiritual no siempre es el error doctrinal, sino la incoherencia moral. Balaam dijo cosas correctas, pero vivió decisiones incorrectas. Y esa combinación es más peligrosa que el error evidente, porque es más difícil de detectar. Si algo nos deja esta historia, es una invitación a revisar nuestras motivaciones. A preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. ¿A quién queremos agradar realmente? ¿Qué estamos dispuestos a perder por obedecer? Porque el punto decisivo no suele estar en el escenario público, sino en las decisiones privadas que nadie ve. La historia de Balaam no termina con redención visible, y eso también es parte de su fuerza. No todas las historias bíblicas terminan bien. Algunas terminan como advertencia. Y esas advertencias no están ahí para condenarnos, sino para despertarnos. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Esta historia exige tiempo, atención y reflexión. Porque no se trata solo de Balaam, sino de cualquier persona que alguna vez haya sentido la tentación de acomodar la verdad, negociar convicciones o justificar decisiones por conveniencia. El cierre de esta historia no busca dejarte con miedo, sino con conciencia. No busca que señales a Balaam, sino que te examines a ti mismo. No busca que rechaces los dones, sino que los vivas con humildad. Porque al final, la gran pregunta que deja Balaam no es qué hizo mal, sino qué haremos nosotros cuando se presente una oportunidad que choque con lo que ya sabemos que Dios ha dicho. Y esa pregunta, si somos honestos, sigue abierta. ¿Qué hacemos cuando una historia termina, pero la incomodidad permanece? La sección final no busca añadir información nueva, sino sellar la experiencia, porque una historia como la de Balaam no se escucha para ser archivada, sino para ser procesada. Aquí es donde todo lo que vimos, oímos y entendimos se condensa en una última invitación: decidir qué haremos con lo que ahora sabemos. La historia de Balaam no concluye con un gran acto de justicia poética ni con una restauración emotiva. Concluye con una advertencia abierta. Y eso es intencional. Porque la Biblia no siempre cierra las historias para tranquilizarnos, a veces las deja abiertas para transformarnos. Balaam no es recordado por una frase inspiradora ni por un momento heroico, sino por una trayectoria que pudo haber sido distinta. Esta sección final nos obliga a enfrentar una verdad incómoda: no basta con empezar bien. Balaam empezó bien. Escuchó a Dios. Reconoció su autoridad. Dijo palabras verdaderas. Pero no terminó bien. Y eso nos recuerda que la fidelidad no se demuestra en un momento aislado, sino en la coherencia sostenida entre lo que sabemos, lo que decimos y lo que hacemos. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que Balaam nunca negó a Dios. Nunca habló en contra de él. Nunca se declaró rebelde. Su problema fue más sutil, por eso mismo, más peligroso: quiso convivir con dos lealtades. Quiso honrar a Dios sin soltar la ambición. Quiso obedecer sin renunciar. Quiso servir sin rendirse. Y esa tensión lo terminó rompiendo. Aquí aparece una enseñanza clave para cerrar: no todo conflicto espiritual es ruidoso. Algunos son silenciosos, internos, casi invisibles desde fuera. Balaam no cayó en público, cayó en decisiones privadas. En conversaciones que no debía sostener. En silencios que no debía guardar. En caminos que no debía seguir, aunque parecieran permitidos. Esta historia también nos enseña que Dios puede hablar con claridad y aún así respetar nuestras decisiones. Dios no dejó de advertir a Balaam. Le habló. Lo detuvo. Lo confrontó. Pero nunca lo forzó. Y eso nos recuerda que la voluntad humana tiene peso real. Dios no impone obediencia, la invita. No compra fidelidad,
la espera. No negocia principios, los establece. La vida de Balaam nos confronta con una pregunta final que no admite respuestas rápidas. ¿Qué estamos haciendo con la claridad que ya tenemos? Porque el problema rara vez es la falta de dirección. Muchas veces es la falta de disposición para aceptar lo que esa dirección implica perder. Balaam sabía qué debía hacer. Lo sabía desde la primera noche. Todo lo que vino después fue consecuencia de no aceptar esa primera respuesta con todo el corazón. Y aquí hay una lección poderosa. Posponer la obediencia no la hace más fácil, la hace más costosa. También aprendemos que el don no protege del desgaste interior. Balaam siguió teniendo visión, palabras y autoridad, pero su interior se fue fragmentando. Esto nos recuerda que el crecimiento espiritual no es solo acumular experiencias, sino integrar carácter. Cuando el don crece más rápido que el carácter, la caída no es una posibilidad remota, es una cuestión de tiempo. Esta sección final también invita a revisar cómo entendemos el éxito espiritual. Balaam tuvo impacto. Fue escuchado por reyes. Sus palabras quedaron registradas. Pero su vida terminó vacía. Esto nos obliga a redefinir qué significa realmente ganar. Porque no todo lo que brilla honra, y no todo lo que funciona edifica. La historia de Balaam nos deja una advertencia muy actual: no todo lo legal es fiel, y no todo lo permitido es correcto. Balaam caminó por senderos que parecían abiertos, pero que no estaban alineados. Y esa diferencia marcó su destino. Al cerrar este recorrido, es importante recordar que la Biblia no cuenta estas historias para humillarnos, sino para despertarnos. Balaam no es un ejemplo para despreciar, sino una advertencia para escuchar. Su vida nos dice que el mayor peligro no siempre es perder el don, sino perder el corazón mientras lo conservamos. Esta última sección también es una invitación a la honestidad. A reconocer que todos, en algún punto, enfrentamos tensiones similares. Todos hemos sentido el tirón entre obedecer y acomodar. Entre ser fieles y ser convenientes. Entre decir no con firmeza o dejar la puerta entreabierta. La diferencia está en lo que hacemos con esa tensión. Balaam eligió sostenerla. Elegir no decidir. Esperar que el conflicto se resolviera solo. Y eso nunca funciona. Porque cuando no decidimos obedecer, ya estamos decidiendo otra cosa. La historia termina, pero la responsabilidad pasa al oyente. Porque ahora que conocemos el camino de Balaam, ya no podemos decir que no sabíamos cómo empieza ni cómo termina. La advertencia está clara. El espejo está delante. La decisión es personal. Esta sección final no busca dramatismo, sino profundidad. No busca aplausos, sino reflexión. No busca cerrar con emoción, sino con conciencia. Porque las historias que realmente transforman no siempre terminan alto, a veces terminan en silencio, pero ese silencio habla. Si algo queda claro al final de este recorrido es esto: el don de Dios no es un objeto que se usa, es una responsabilidad que se honra. Y honrarlo implica obedecer incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando no hay recompensa visible, incluso cuando la renuncia duele. Balaam quiso vender el don de Dios, pero la historia nos recuerda que el don nunca fue suyo para vender. Y lo mismo ocurre hoy. Lo que hemos recibido, sea grande o pequeño, no nos pertenece para negociar. Nos pertenece para servir. Así cerramos esta historia. No con un punto final cómodo, sino con una pregunta abierta que sigue resonando. Cuando llegue el momento de elegir entre la obediencia completa y la conveniencia atractiva, ¿qué camino tomaremos? Porque ese momento, tarde o temprano, llega para todos. Y cuando llegue, la historia de Balaam ya nos habrá mostrado lo que ocurre cuando no elegimos bien. ¿Qué pasaría si esta historia no terminara aquí, sino que siguiera hablándonos cada vez que enfrentamos una decisión difícil? La sección final no es un cierre narrativo, es una llamada personal, porque la historia de Balaam solo cumple su propósito cuando deja de ser observada y comienza a ser aplicada. Aquí es donde el relato deja de ser sobre un profeta antiguo y se convierte en una pregunta viva para cada uno de nosotros. Balaam no es recordado porque desconociera a Dios, sino porque lo conocía y aún así eligió mal. Y esa es quizá la razón más poderosa por la que su historia sigue siendo relevante. No todos los errores espirituales nacen de la ignorancia, muchos nacen del conflicto entre lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos profundamente. Balaam sabía. Escuchó. Entendió. Pero no estuvo dispuesto a pagar el precio completo de la obediencia. Esta sección nos invita a mirar con valentía ese punto exacto donde solemos justificarnos. Ese momento en el que decimos no es tan grave, solo esta vez, puedo manejarlo, Dios entiende. Balaam también pudo haber dicho todo eso.
Y probablemente lo hizo, al menos internamente. Porque nadie cae sin antes convencerse de que caer es razonable. Una de las lecciones más duras de su historia es que la espiritualidad no neutraliza la ambición, y la ambición no resuelta termina usando la espiritualidad como herramienta. Balaam no dejó de ser espiritual, dejó de ser íntegro. Y esa diferencia es fundamental. La integridad no consiste solo en decir lo correcto, sino en elegirlo cuando hacerlo implica perder algo que valoramos. Esta sección final nos llama a revisar nuestras motivaciones más profundas. No las visibles, no las que mostramos en público, sino las que operan cuando nadie está mirando. Balaam fue correcto frente a Balac, pero fue deshonesto consigo mismo. Nunca se preguntó con suficiente honestidad por qué seguía ahí, por qué no se iba, por qué insistía en acercarse a un lugar donde ya sabía que no debía estar. Aquí aparece una pregunta clave que mantiene la atención hasta el final. ¿Cuántas veces seguimos en lugares, conversaciones o decisiones que ya no nos corresponden, solo porque todavía hay algo que queremos obtener de ellas? Balaam no fue retenido por la fuerza, fue retenido por la expectativa. La historia también nos enseña que Dios puede usar incluso a personas divididas, pero eso no significa que apruebe su división. Balaam fue usado para bendecir, pero no fue transformado por lo que dijo. Y eso nos recuerda que no debemos medir nuestra vida espiritual solo por lo que Dios hace a través de nosotros, sino por lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Esta sección nos invita a dejar de comparar dones y empezar a evaluar dirección. Balaam tenía un don impresionante, pero caminaba en la dirección equivocada. Y caminar en la dirección correcta con menos visibilidad siempre será mejor que avanzar con aplausos hacia el lugar equivocado. Otro aspecto clave que emerge aquí es el peligro de la doble intención. Balaam quería obedecer a Dios, pero también quería agradar a Balac. Quería fidelidad, pero también ganancia. Quería mantenerse limpio, pero sin perder la oportunidad. Y esa mezcla es tóxica. Porque cuando dos intenciones compiten, tarde o temprano una domina. Esta sección final nos recuerda que no decidir también es una decisión. Balaam nunca dijo rechazo esto para siempre. Nunca cerró la puerta. Nunca rompió el vínculo. Nunca renunció de manera clara. Y esa falta de decisión fue su decisión más costosa. La indecisión sostenida desgasta más que el rechazo firme. También aprendemos que no todo lo que parece una segunda oportunidad lo es. A veces es solo la repetición de una tentación. Balaam confundió insistencia con confirmación. Interpretó la presión como señal. Y eso nos advierte de algo muy actual: no toda puerta abierta viene de Dios, y no todo silencio es aprobación. Esta sección busca que el oyente se quede hasta el final porque no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas necesarias. Preguntas que no se responden con palabras, sino con elecciones. ¿Qué hacemos cuando el don nos abre puertas que el carácter no puede sostener? ¿Qué hacemos cuando la obediencia nos cuesta algo que realmente queremos? ¿Qué hacemos cuando decir no parece significar perder relevancia? La historia de Balaam nos muestra que perder relevancia puede ser doloroso, pero perder integridad es devastador. Balaam terminó siendo recordado, sí, pero por las razones equivocadas. No por su fidelidad, sino por su advertencia. Y nadie quiere que su vida se convierta en una advertencia para otros. Esta sección final también es una invitación a la coherencia. A alinear lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. A no vivir fragmentados. A no usar a Dios como respaldo de decisiones que nacen del deseo y no de la convicción. Balaam no negó a Dios, lo usó como límite flexible. Y eso es peligroso. Al cerrar esta historia, queda una verdad clara: la obediencia completa nunca es cómoda, pero siempre es segura. Balaam buscó seguridad en la ganancia, en el favor humano, en la oportunidad. Pero la única seguridad real estaba en obedecer desde el principio sin condiciones. Todo lo demás fue una ilusión costosa. Esta última sección no pretende dejarte con culpa, sino con claridad. No con miedo, sino con discernimiento. No con condena, sino con una invitación a elegir mejor. Porque la historia de Balaam no se escribió para señalar a un hombre que falló, sino para advertir a todos los que podrían fallar de la misma manera. Y así cerramos este recorrido. No con una conclusión cómoda, sino con una pregunta que sigue resonando incluso después de que el vídeo termina. Cuando tengas que elegir entre cuidar tu don o cuidar tu corazón, ¿qué elegirás? Porque el don puede abrir puertas, pero solo el carácter decide hasta dónde llegarás. ¿Qué queda cuando el vídeo está a punto de terminar, pero la historia todavía no ha terminado de hacer su trabajo dentro de nosotros? Esta última sección no es un resumen ni una repetición,
Es el momento de integración, donde todo lo que hemos visto sobre Balaam se une para mostrarnos algo mucho más grande que un personaje bíblico, un patrón humano que sigue activo hoy, silencioso, persistente y peligrosamente familiar. Si miramos toda la historia de Balaam en conjunto, descubrimos que su caída no fue repentina ni escandalosa. Fue progresiva. Balaam no despertó un día decidido a traicionar a Dios. Su historia es la de alguien que pospuso una decisión clara hasta que esa postergación se volvió carácter. Y ese es uno de los mensajes más serios de todo el relato. El mayor peligro espiritual no siempre es decir sí al mal, sino decir después a la obediencia. Balaam escuchó a Dios desde el inicio. Eso es incuestionable. Dios le habló con claridad, le marcó límites y le dio una respuesta cerrada. Pero Balaam nunca aceptó esa respuesta como definitiva en su corazón. La aceptó como un punto de partida para seguir negociando. Y ahí comenzó todo. No con desobediencia abierta, sino con una conversación innecesaria que nunca debió continuar. Este patrón se repite una y otra vez en la vida real. No siempre caemos porque ignoramos la verdad, sino porque no queremos aceptar sus consecuencias. Balaam sabía qué debía hacer, pero no estaba dispuesto a perder lo que podía ganar. Quería obedecer, pero no renunciar. Quería ser fiel, pero sin que le costara demasiado. Y esa tensión interna lo acompañó hasta el final. Aquí es importante detenernos y subrayar algo que mantiene la atención del oyente. Balaam nunca perdió el don. Nunca dejó de escuchar. Nunca dejó de hablar con autoridad. Y, sin embargo, perdió el rumbo. Esto nos confronta con una verdad incómoda. El don no garantiza dirección, y la capacidad no asegura integridad. Puedes tener habilidad espiritual y aún así caminar hacia la ruina. La historia de Balaam nos obliga a replantear cómo entendemos la bendición. Balaam fue bendecido con un don poderoso, con acceso a reyes y con una voz influyente. Pero confundió bendición con permiso. Pensó que porque tenía capacidad, podía decidir el uso. Pensó que porque Dios hablaba, podía negociar los términos. Y ese error lo acompañó hasta el final. Uno de los momentos más reveladores de toda la historia es cuando Balaam bendice a Israel contra su propia conveniencia. Allí vemos algo impresionante. Dios puede usar a una persona incluso cuando su corazón no está alineado. Pero eso no significa que esa persona esté bien. Significa que Dios es soberano. Y esa soberanía no debe confundirse con aprobación. Este punto es crucial para cerrar el mensaje del vídeo con fuerza. Ser usado no es lo mismo que ser aprobado. Balaam fue usado para proclamar verdades eternas, pero eso no lo protegió de las consecuencias de sus decisiones privadas. La Biblia no nos muestra a Balaam como alguien que perdió el don, sino como alguien que perdió el alma del llamado. Cuando Balaam no pudo vender su boca, decidió vender su consejo. Y ahí cruzó la línea final. Ya no se trataba de confusión ni de ambigüedad. Fue una decisión consciente, usar su conocimiento espiritual para provocar la caída de otros. Y esto nos revela algo aún más serio. Cuando la ambición no se rinde, el conocimiento se vuelve peligroso. Este es un mensaje que mantiene la retención alta porque toca una fibra sensible. El problema no es saber mucho, sino saber mucho sin carácter. Balaam sabía cómo funcionaba la bendición, sabía cómo se rompía el pacto, sabía dónde estaba el punto débil. Y en lugar de proteger, explotó. En lugar de advertir, manipuló. En lugar de alejarse, se involucró. El resultado fue devastador. Israel cayó, personas murieron y el daño fue real. Balaam no aparece celebrando, pero su responsabilidad es clara. No fue un error accidental. Fue un consejo diseñado. Y ese dato cambia toda la lectura. Balaam no fue solo un profeta confundido, fue alguien que eligió beneficiarse del daño ajeno. Cuando finalmente muere, Balaam muere lejos de la gloria que buscó. No muere como asesor real ni como profeta honrado. Muere como parte del conflicto, sin legado, sin descendencia espiritual, sin restauración visible. Su historia termina en silencio, y ese silencio pesa. Pero la Biblia no permite que ese silencio se convierta en olvido. El nombre de Balaam reaparece como advertencia. Se convierte en símbolo. No del peor pecado imaginable, sino del camino peligroso de la ambición espiritual. El camino de Balaam es el camino de quienes aman la recompensa injusta, de quienes acomodan la obediencia, de quienes rodean el mandato cuando no pueden romperlo. Este cierre es importante porque nos recuerda que la Biblia no solo celebra a los fieles, también advierte a los que podrían desviarse. Y Balaam está ahí no para ser despreciado, sino para ser escuchado con atención. Su historia nos dice, esto puede pasarle a cualquiera que no cierre la puerta a tiempo.
Aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Porque todos, en algún momento, enfrentamos decisiones donde la obediencia completa nos cuesta algo. Puede ser dinero, reputación, relaciones, comodidad o control. Y en ese momento, la historia de Balaam deja de ser antigua y se vuelve actual. La pregunta ya no es qué hizo Balaam, sino qué hacemos nosotros cuando el precio de obedecer es alto. ¿Cerramos la puerta con firmeza o la dejamos entreabierta por si acaso? ¿Aceptamos la primera respuesta de Dios o seguimos preguntando esperando una diferente? ¿Renunciamos con claridad o buscamos alternativas que nos permitan tener ambas cosas? Balaam nos enseña que no se puede. Que tarde o temprano, la tensión se rompe. Y casi siempre se rompe hacia el lado del deseo no rendido. La obediencia parcial no se sostiene en el tiempo. O se completa o se desintegra. Esta sección final también quiere dejar claro algo esperanzador. La historia de Balaam no está escrita para condenar, sino para prevenir. No está ahí para decir así terminarás, sino para advertir así comienza. Y esa advertencia es una oportunidad. Porque a diferencia de Balaam, nosotros podemos cerrar la puerta a tiempo. Podemos elegir rendir el deseo antes de que se convierta en decisión. Podemos priorizar el carácter sobre la ganancia. Podemos elegir la obediencia completa incluso cuando no hay aplausos. La gran enseñanza final es esta: el don de Dios no es una herramienta para escalar, sino una responsabilidad para servir. Cuando olvidamos eso, el don deja de ser bendición y se convierte en prueba. Y no todos pasan esa prueba. Balaam pasó muchas pruebas pequeñas, pero falló la grande, la de renunciar. Nunca quiso soltar del todo. Nunca dijo hasta aquí. Nunca rompió el vínculo con lo que lo tentaba. Y esa indecisión fue su caída más profunda. Este vídeo termina, pero la pregunta permanece, y eso es intencional. Porque las historias que transforman no son las que nos entretienen solo mientras duran, sino las que siguen trabajando en nosotros después. Y la historia de Balaam tiene ese poder. Así cerramos este recorrido completo. No con un final feliz artificial, sino con una verdad clara y necesaria. No todo el que tiene un don vive para honrar al dador, pero todos los que honran al dador protegen el don. La diferencia no está en lo que recibimos, sino en lo que estamos dispuestos a rendir. Y ahora, la historia queda en tus manos. Porque Balaam ya hizo su elección. La pregunta final, la más importante de todas, es ¿cuál harás tú cuando llegue el momento? La historia de Balaam nos deja una advertencia clara y profunda: no todo el que tiene un don vive para honrar al dador. A veces, el mayor peligro no es perder la fe, sino negociar la obediencia. Si este recorrido te hizo reflexionar, cuestionarte o mirar esta historia bíblica con nuevos ojos, entonces ya cumplió su propósito. Si quieres seguir explorando relatos bíblicos intensos, humanos y llenos de significado como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Dale like si esta historia te impactó y ayúdanos a que más personas puedan encontrar este contenido. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Balaam te dejó pensando más? Tu participación es clave para seguir dando voz a historias que todavía tienen mucho que enseñarnos hoy.